¿Ya? Shalom, shalom, nuevamente, disculpen cada uno de ustedes, nuevamente quien les habla el pastor, el rey de esta congregación que hila en su presencia. Un cordial saludo a cada uno de ustedes que nos escucha a través de estos diferentes medios. Para nosotros una felicidad grande saber de que a partir del día de hoy usted no solamente nos escuchará vía Facebook, sino que a través de YouTube, la aplicación de YouTube, también podrá encontrar nuestras enseñanzas todos los días que las quieras escuchar, y también cada Shabbat estaremos saliendo a la misma hora. Quien les habla el pastor Walter, una bienvenida a cada uno de ustedes y esperamos de que ustedes puedan disfrutar, puedan confrontarse a través del Espíritu de Santidad que quiere que nosotros moremos en la presencia del Creador. Pero tengo una noticia, cada uno de ustedes es responsable, conforme sea su anhelo, tener ese apegamiento al Eterno. Entonces, dicho esto, que el Eterno desea estar cerca de usted, pero Él no lo va a hacer hasta que tú no determines en tu vida comenzar a sacar de tu alma, de tu interior, esas condiciones que te vuelven impuro y no te permitan llegar o estar frente del Hakadosh Baruj Hu Hashem. Entonces, a través de cada estudio de la Parashat, a través de cada estudio o lectura de la Torah, el Eterno ha determinado en su infinita misericordia mostrarnos su voluntad, y que la voluntad de Él es buena, agradable y perfecta, y que en eso bueno, agradable y perfecto Él quiere que nosotros nos conduzcamos. Dicho esto, lo que el Eterno desea es que tú seas un ser lleno de luz, una luz que en los últimos tiempos, a través de todo lo que nos rodea, ha ido menguando. Y este es el tiempo, esta es la hora donde Hashem está trayendo nuevamente la luz divina para que las tinieblas no cubran la tierra, sino que nosotros como seres de luz llevemos la luz del Creador a través de nuestras obras a todas las naciones. Espero que cada Shabbat, tanto así como nosotros aquí en la comunidad, a usted ahí en sus hogares, en sus casas, con sus familiares, puedan meditar en la palabra, puedan reflexionar de los actos, se puedan ustedes autoanalizar cada uno en su intimidad con el Creador, ponerse a cuentas y así poder elevarse un poco más. Entramos de lleno a la parashá, una parashá que nos trae mucha luz, pero antes de entrar a la parashá quería comentarles de que entramos al quinto libro de la Torá, el quinto libro llamado Devarim, llamado Bamidbar, Devarim, en español Deuteronomio, la palabra griega Deuteronomio. Entonces, entramos en un aspecto en el cual Moshe comienza a darles palabras de reflexión al pueblo de Israel antes de la introducción a la tierra prometida. Esto me llama mucho la atención debido a que antes de que entremos en la era mesiánica, cada uno de nosotros tendrá el trabajo de reflexionar, de comprender cuál es la condición de mi alma, cuál es la condición de mi caminar, y dependiendo cuál sea el arrepentimiento genuino, a través del Mashiach podremos ser introducidos a esa era mesiánica. En otras palabras, todo depende de ti. No depende del Creador, depende cuál es la intención que tú tienes de ser limpio. En esta parashá, la parashá de Devarim, significa palabras o cosas. Está ubicada, como les dije, en el quinto libro de Moshe Rabeno, llamado Deuteronomio, en el capítulo 1, versículo 1, hasta el capítulo 3, versículo 22. La Haftará, Isaías capítulo 1, versículos 1 al 27, y el Brit Hadashah, el mal conocido Nuevo Testamento, y mejor poderlo llamar el Pacto Renovado, está ubicado en el libro de Yohanan, Juan capítulo 15, versículo 1 al 11, y en el libro de Hebreos capítulo 3, versículos 3, 7, hasta el capítulo 4, 11. Vamos de lleno a la introducción de esta parashá. La introducción de esta parashá dice lo siguiente. En esta parashá nos relata el recuento del tiempo de Israel en el desierto,
y cada etapa en la cual fueron. Los lugares mencionados así aquí son los lugares donde los hijos de Israel se quejaron contra el Eterno durante el viaje. El Targum de Onkelos tradujo este verso de esta manera: Moshe los reprendió porque pecaron en el desierto y porque causaron que la ira divina cayera en el valle de Moab. Y después, ante el mar de Carrizo, el mar Suf o el mar Rojo, porque se quejaron contra Elohim en Parán y porque hablaron con desprecio en Tofel del maná. Porque ellos en Chatzeró criticaron la comida y antes erigieron el becerro de oro. En otras palabras, todo lo de la Torah es sombra de lo que ha de venir. Hashem, en la era, un tiempo antes de poder entrar a la era mesiánica, lógicamente vendrán esas palabras en las cuales nos llevarán a una condición de reconocer cuál sea la actitud de cada uno de nosotros. En otras palabras, que cada uno de nosotros antes de entrar a la era mesiánica tenemos que tener un verdadero arrepentimiento, un verdadero reconocimiento de mi condición para que el Santo bendito sea nos pueda perdonar y nos pueda a través del Mesías introducirnos a esa era mesiánica. Entremos de lleno a la palabra. Deuteronomio capítulo 1, pero antes de orar, antes del estudio, permítame orar. Abacados, te damos gracias por tu Torah. Padre, la Torah de vida nos la has dado. Que sea bueno ante tus ojos, eterno Rey, traer revelación, conocimiento y entendimiento en este día. Padre, dispongo mi mente, mi corazón, dispongo mi vida delante de ti, para que seas tú el que nos hable y no sea el hombre. Toda palabra que salga de mi boca, Padre, si no es guiada por tu rúa de santidad, Padre, que no haga ningún trabajo, pero tu palabra, que venga de tu espíritu, que venga a redarguirnos, a levantarnos, a exhortarnos, eterno Rey, Padre, que haga su trabajo y que en el tiempo preciso dé su buen fruto. Gracias, eterno Rey, por la Torah que nos diste. En Beshem Yeshua Mashiach. Amén. Amén. Deuteronomio capítulo 1, versículo 1, dice lo siguiente: estas son las palabras que Moshe habló a todo Israel en el lado extremo del río del Jordán, en el desierto, en el Arabá, del otro lado del Suf, entre Parán y Tofel, Labán, Hatzeró y Disabá. Es un viaje de 11 días de Oreb a Kadesh Barnea por el camino del monte Seir. En el primer día del mes 11 del año 40, Moshe habló a los hijos de Israel repasando todo lo que Hashem le había ordenado a él decirles. En otras palabras, estamos viendo que lo que está sucediendo aquí es que Moshe está a vísperas, o más bien el pueblo de Israel está a vísperas de ser introducidos a la tierra de Israel. Ya Moshe había venido palabra de Hashem a Moshe diciéndole que contemplara la tierra, que él no iba a entrar, pero que tenía que darle palabras de reproche al pueblo de Israel. Y esta idea de las palabras del reproche son muy interesantes porque dicen los sabios de que las palabras de reproche que Moshe dio son aún más fuertes que los 10 mandamientos. Porque los 10 mandamientos, cuando fueron dados, ellos los aceptaron. Pero de la misma manera, ellos pecaron contra esos mandamientos. Pero cuando el reproche viene de Moshe, el pueblo de Israel pudo entender el reproche y así pudo caminar en toda la tierra prometida sin apartarse de su Creador. Entonces, en este estudio, vamos a ver ese aspecto de las palabras que Moshe le dijo y todo lo que consecuentemente eso va a traer para el pueblo de Israel y para nuestras vidas. Ahora, para entender todo esto tenemos que llegar al concepto
de la palabra davar. Davar viene de la concordancia Strong 1697. Es un acta, es un acuerdo o es una acusación o un asunto. La palabra davar puede ser escrita al nivel SOT del esquema Pardés. ¿Qué es el nivel SOT de este esquema Pardés? Es el último nivel de entendimiento de las escrituras. Se llama en hebreo SOT, que significa oculto. Este entendimiento es el significado oculto, secreto o místico de un texto. O sea que en la Torah podemos nosotros ver niveles de interpretación, un nivel literal, que podemos leer y comprender literalmente lo que la escritura nos está enseñando. Y ahí viene otro proceso más, y el nivel más profundo es el nivel SOT, donde tenemos que ver qué es lo que hay detrás del texto. Entonces, cuando entendemos qué es lo que hay detrás del texto, vamos a poder ver que hay un infinito de revelación que el Eterno nos quiere mostrar a nosotros. Ahora, exacto, misterios. Podríamos decir que en el hebreo davar podemos encontrar un sentido místico, metafórico, profético y enigmático para así poder entender las verdades del mundo espiritual. O sea, por decir, Mashiach, Yeshua hablaba en muchas ocasiones en un nivel SOT, en un nivel muy místico, en un nivel profético. Por eso cuando le decían los discípulos, Señor, ¿por qué les hablas en parábolas? ¿Sí? Entonces Yeshua le respondía en muchas ocasiones, porque ellos tienen ojos y no ven, tienen boca y no pueden hablar, no pueden entender, porque todavía no es el momento que a ellos se les revele todas estas verdades. ¿Por qué? Porque había un propósito. Ahora, ¿qué nos enseña todo esto? ¿Qué nos enseña todo esto? 4 puntos de la palabra davar fundamentales en el hebreo. La palabra davar tiene como punto un asunto. Es un proyecto. Es un plan y es una idea. ¿Ok? Entonces, basado en esto, en la palabra davar, vamos a comprender lo que más adelante nos dijo Juan, ¿sí? En el libro de Juan. Un ejemplo. Juan, capítulo 1, versículo 1, dice: Bereshit haya hadavar me Elohim behadavar haya tamid lifnei a Elohim behadavar shehayaka kayan haya habitui shel Elohim hasmo. Eso quiere decir, en el principio era el davar. ¿Qué era entonces en el principio? Era un asunto, era un proyecto, era un plan y era una idea. ¿Ok? No a lo que Juan está hablando aquí, ¿no? Ahora, que quiere decir más o menos sí, el logos. ¿Por qué? ¿Por qué pongo esto? Porque hay una idea errónea de lo que se habla de Mashiach acerca del davar. ¿Sí? Entonces, para comprender esto que estamos hablando aquí, estamos ahora tratando de analizar de que Mashiach en el davar de Elohim fue un asunto, fue un proyecto, fue un plan, fue una idea que se formó, que se completó. No que Yeshua era ese davar y que Yeshua estaba con Elohim en la creación de todo. Eso no tiene nada que ver en lo que dice la Torah. Ahora, es que mucho hebraísmo en esa... exacto. Entonces, ahora, varias cosas aquí que tenemos que formular. Una, varias cosas que tenemos que afirmar el texto aquí que debemos subrayar. Primero, el énfasis que se hace en davar. Segundo, que el davar es preexistente a toda la creación. Sin el davar mismo de Elohim, sin davar mismo, ser una criatura
Porque el davar de Elohim estaba en Elohim y era la expresión misma de Elohim, es decir, formaba parte de Elohim. En otras palabras, ¿qué es davar? Es una idea, es un proyecto, es un plan. Entonces, ese plan, ese davar estaba en Elohim, no una persona ajena de Elohim, ¿sí? Una persona separada de Elohim, no. Todo el davar era la misma esencia de Hashem. ¿Ok? Tercero, que ese davar se hizo carne. ¿Qué se hizo carne? El plan, la idea, el asunto, se materializó. Que ese davar se hizo carne. Es decir, alcanzó el propósito final del Eterno en una persona humana de carne y sangre como nosotros. ¿Sí? Cuarto, que esa persona humana es Yeshua y que era pura bondad y verdad, pues Yohanan mismo y todos los discípulos fueron testigos que Yeshua habitó entre ellos y que vieron su gloria como el único en su clase del Padre, pura bondad y verdad. ¿Por qué? Porque Mashiach fue el plan de Hashem, fue el asunto, fue el proyecto para traer redención a este mundo. Y que en el Mashiach, al ser el plan exacto, el plan correcto del Mashiach, el plan perfecto de Hashem, Mashiach tenía que tener sobre él los espíritus de Hashem, como dicta el libro de Isaías. Entonces, quinto, que todo lo que se dirá de Yeshua como la encarnación de bondad y verdad de Elohim tiene como propósito de demostrarnos que Él es el Mesías y que por medio de Él obtenemos perdón de pecados y vida eterna. ¿Por medio de qué? Por medio de ese plan, por medio de ese asunto, por medio de ese proyecto, por medio de esa idea. No en Él, sino por medio de esa idea, de ese davar que Hashem ya tenía en su mente, por decirlo así, hablando antropomórficamente. Ahora, entendiendo este concepto del davar, nosotros podemos entender ahora que podemos comprender un poco más que en el misticismo judío no se ve el Mesías como ese ente angelical que descenderá del cielo y traerá toda la paz al mundo. No, tiene que ser un hombre sujeto a tentaciones, sujeto a que pueda de pronto errar. Por eso cuando tú ves que Yeshua, después de ayunar, fue llevado ¿a dónde? Al desierto. ¿Por qué? ¿Por medio de quién? Del Rúa. ¿Por qué? Porque el Rúa el Eterno a través de su espíritu tenía que manifestar cuál era la capacidad de Mashiach soportar las tentaciones de esta tierra. Por eso tenía que ser probado en todo, como un hombre, como usted y como yo. ¿Cómo lo reprendió Mashiach a la tentación de su carne? Acuérdese que cuando él fue tentado, ¿cuándo fue tentado? No mientras que estaba en ayuno, ¿se acuerda? No cuando fue tentado. Cuando dice que comenzó como a sentir, porque ya va 40 días sin comer. O sea que lo que trató la mala inclinación de llevar al Mashiach es que por medio de una debilidad querer entregarle algo que su alma de pronto apetecía. Por eso con la palabra, con el davar de Hashem, reprendió a la tentación, porque no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda davar, de toda palabra de Hashem que descenda del cielo. Entonces ahí es donde está el énfasis del davar. Dime. Se hablaba a sí mismo, a su... Exacto, no era exacto, muy bien, era hablarse a sí mismo. De esa manera sometía el deseo de su carne al Creador. Por eso podía vivir en el Espíritu. Por eso también esa parte de los panes, la explicaste, pero también viene que leemos que ofrecía el reino, ¿no?
Y mucha gente no entiende eso, entonces dicen, ¿por qué? En esos tiempos Yeshua tenía muchos seguidores y si él decía, cojamos las armas y conquistemos esto y saquemos a los romanos, eso iba a suceder. Así de fácil. Correcto. Entonces, todo esto es una idea de cómo nosotros podemos someter el anhelo de nuestra alma a deseos de nuestra carne. Acuérdese, todo lo que el Eterno nos dio es para que todo se someta a nosotros. No nosotros someternos a lo que Él nos dio. Por decir, imagínense a Adán y a Eva en el huerto del Edén, queriéndole poner el nombre al león y el león le diga, no, yo no me quiero león, yo no me quiero llamar león, me quiero llamar hiena. Sí, todo lo que el Eterno nos dio es para que el hombre lo someta bajo la autoridad divina. El hombre se enseñoree. En otras palabras, el hombre se enseñoree de lo creado. No lo creado se enseñoree del hombre, que es lo que literalmente pasa comúnmente. ¿Por qué comúnmente suceden estas cosas? Porque cuando tú tienes hambre, pero no es esa hambre de necesidad de comer, sino esa hambre de gula, esa hambre de querer, exacto, de querer recoger todo, querer comerte todo, porque no puedes tener un límite hasta dónde puedes. Entonces, lo creado te sometió a ti. ¿Y por qué lo creado te sometió a ti? Porque tu alma le permitió que eso que está ahí bueno ante los ojos lo sometiera. ¿Sí? Ahora bien, después de entender lo que representa la palabra davar, miremos el contexto de lo que representó lo que Moshe hizo. Si analizamos el texto en su contexto, podemos ver claramente que la actitud de Moshe fue darles un reproche por todo lo que ya había pasado en el transcurso de los años en el desierto. Miremos los métodos de Moshe. Un análisis cuidadoso de los métodos de Moshe, de los métodos usados por Moshe al reprenderlo, nos enseña una lección importante acerca de la manera adecuada de cómo se debe reprender. Moshe no confrontó directamente a la gente con regaños obvios. O sea, Moshe no fue de una a subrayarles a ellos el pecado, no. Sutilmente comenzó a mostrarles los lugares. No lo que hicieron en el lugar, sino los lugares. ¿Ok? Segundo, dicen los sabios que cada palabra del primer versículo de Devarim aludía a un evento que merecía ser reprochado y posteriormente habló con ellos explicando a todo el pueblo por qué pecaron. En otras palabras, primero les mostró la zona y después les mostró lo que hicieron en cada zona. Entonces, esa es una manera correcta de cómo hacer un reproche. ¿Ok? Un recuento. Ve que la manera correcta de reprender a alguien es reconstruyendo el incidente, señalando sus propios puntos débiles, como sucedió, explicando la raíz de su error y enseñando cómo corregirlos, ya sea reforzando la fe y confianza en Hashem. Esta es la razón por la cual el libro de Devarim es el elemento clave de toda la Torah. ¿Sabía usted que la gran mayoría de palabras que Yeshua habló en la tentación de Hasatán después de los 40 días, casi todas las palabras eran dichas del libro de Devarim? El Devarim es un resumen de los otros 4 libros. Exactamente. ¿Sí? ¿Por qué? Entonces tiene que haber algo poderoso en el Davar, porque la palabra Devarim viene de un contexto Davar, ¿ok? Que son palabras. ¿Qué enseña esto? Que sin el factor clave de la ética y la reprensión, fácilmente se sucumbe a las tentaciones del pecado, sin darnos cuenta de nuestras fallas o de aprender a mejorar. Ahora, en Isaías 33:6 dice, sean tus días, ¿qué? Estables. La riqueza que salva son, ¿qué? La sabiduría y la ciencia. El temor de Yahweh sea tu tesoro.
¿Sí? Ahora bien, hablando de reproches, ¿qué significa todo esto? Dicen los sabios que toda alajá, todo mandamiento, toda expresión del misbot o toda enseñanza de la misbot no puede someterse sin el apoyo de la ética y del reproche. O sea que todo misbot tiene que ir en cierta manera con un reproche para que la persona pueda comprender la condición en la cual está errando. Y voy a poner un ejemplo claro de lo que Mashiach dice en el libro de Juan capítulo 20. Dice, cuando los otros talmidim le dijeron, hemos visto al Adón, él respondió, ¿a quién le está hablando? ¿Cuál fue el discípulo que no creyó cuando Tomás, ¿cierto? Vamos a poner el contexto. Los discípulos le dicen a él, hemos visto al Adón, lo hemos visto cara a cara, él está vivo, todo lo demás. Él dice, aquí viene este relato. Cuando los otros talmidim le dijeron, hemos visto al Adón, él respondió, a menos que vea las marcas de los clavos en sus manos, ponga mi dedo en el lugar donde estaban los clavos y ponga mi mano dentro de su costado, rehúso creerlo. Una semana después, mira cuidado, una semana después, sus talmidim, sus discípulos, estaban otra vez en una habitación. Y esta vez, Tomás estaba con ellos. A pesar de que las puertas estaban cerradas, Yeshua vino, se paró entre ellos y dijo, Shalom Alejem. Entonces le dijo a Tomás, pon tu dedo aquí, mira mis manos, pon tu mano en mi costado, que no te falte la confianza, sino ten confianza. Tomás le respondió, mi Adón, mi Elohim. Yeshua le dijo, has confiado porque me has visto. ¿Qué es esto? Un reproche. Aquí le está reprochando. Has confiado porque me has visto. Cuán benditos son aquellos, Torah, cuán benditos son aquellos que no ven, pero de todas formas confían. Entonces, para fortalecer el misbot de la emuná, ¿qué tuvo que hacer Yeshua con Tomás? Reprocharle a él una condición en la cual él necesitaba fortalecerse, que para creer tenía que ver. Y eso es una condición creo que muy natural del ser humano, que primero quiere ver para creer. Pero la fe no trabaja de esa manera. La fe trabaja primero, creo y después lo veré. Esa es la emuná. Si vemos ahí, lo vuelve y lo lleva al momento en que él dijo las palabras. Le dice, pon tu dedo aquí, mira mis manos. Pon tu mano en mi costado, como para ayudarle a recordar en qué momento él dijo esas palabras. Exacto, muy buena la percepción de lo que viste, sí. O sea, lo lleva de las palabras que salieron de Tomás, sí, de pedir exactamente la señal, las manos, los huecos donde él había sido perforado, ¿no? Y de la misma manera Mashiach lo lleva a entender y que él lo pueda sentir, palpar. Mete los dedos en los huecos de mi mano, pon tu mano en mi costado, ¿no? Le hizo el reproche para que él entendiera que la emuná es por lo que nosotros, no por lo que yo veo antes de creer, sino, perdón, después de creer, sino antes de ver las cosas. O sea, yo no voy a tener fe primero por lo que veo, por lo que ya tengo, porque entonces mi confianza no es una confianza verdadera, sino que cuando, es como por decir, cuando una persona ora, que venga una sanidad, una verajá por sanidad, una oración por sanidad. Nosotros no estamos viendo que la sanidad ya está, pero la emuná es creer de que Hashem va a obrar en su perfecta voluntad y va a sanar a esa persona, ¿sí?
yo no voy a ver la persona sana y después creer en Hashem. Así no trabaja la auditoría divina. ¿Ibas a decir algo? Sí, pues la fe también funciona como el mismo davar, porque es un asunto, es un plan. La fe también es lo mismo. O sea, yo creo en eso que va a pasar, pero no lo estoy viendo todavía. Sí, muy bien, exacto. Entonces, estamos viendo de que hasta ahora el reproche que Moshe está trayendo al pueblo de Israel es afianzar una emuná en un pueblo que está a vísperas de entrar a la tierra prometida. Y que esa emuná tiene que estar fortalecida en nosotros. Porque imagínense, tenemos la promesa de que Mashiach nos introducirá a la era mesiánica. Pero ¿podrá Mashiach introducirnos si yo no creo de que Él es el medio por el cual yo pueda ser introducido a esa era mesiánica? No. Porque Él va a hacer su trabajo, yo tengo que hacer el mío. Y ese es el trabajo personal de cada uno. Si nosotros queremos ser introducidos a la tierra prometida y gobernarla, tenemos que tener emuná. Voy a poner algo más allá de lo literal. Si tú quieres gobernar áreas de la tierra de tu corazón, tienes que tener emuná de que puedes gobernar esas áreas que no has podido gobernar. Y hemos hablado cantidad de veces de muchos aspectos en los cuales muchas veces nosotros tropezamos, ¿no? En nuestra manera de vivir. Pensamientos que están muy enraizados en nuestra mente, actitudes que están muy enraizadas en nuestra mente. Y si yo no tengo fe de que esas áreas que me hacen pecar, si no tengo fe en que someta a esas áreas, yo no voy a poder llegar a mi tierra prometida. No voy a poder gobernar el área de mi tierra prometida. Y eso es un punto que vamos a hablar más adelante. Ahora, es por eso que vemos más adelante lo que Moshe les dice a ellos. Le dice en Deuteronomio 1:26. Pero ustedes ni quisieron subir. Al contrario, se rebelaron contra la orden de Yahweh, su Elohim. Y en sus tiendas murmuraron. Es porque Yahweh nos odia, que nos ha sacado de la tierra de Egipto solo para entregarnos al Emorí para destruirnos. Entonces aquí hay dos palabras que tenemos que entender. ¿A dónde ellos murmuraron? En sus tiendas. La tienda representa la intimidad del corazón. La tienda representa el silencio externo, pero lo interno está murmurando. Lo interno, esos pensamientos que gobiernan al ser humano de pensar mal de otra persona, de pensar mal sobre mi vida, de pensar de que Hashem no tiene control sobre mí, de que todo lo que me sucede es porque Hashem me odia, porque no soy digno de tenerlo a Él en mi corazón. La tienda representa la intimidad de tus pensamientos. Y poner, lógicamente, la palabra Yahweh nos odia. Eso es salir de cualquier ámbito y cualquier anhelo del Creador haberte puesto en el vientre de la madre. Porque Hashem no odia a ninguno. Para nada. Entonces vamos a ver esto. Este texto muestra que el pueblo no quiso subir a tomar posesión de la tierra por falta de emuná. De esto aprendemos que la emuná es un asunto de elección. Tú eliges tener emuná. La emuná no va a venir obligada. La respuesta la podemos aclarar en el verso 27 que dice: ¿hasta dónde puede llegar la blasfemia? La respuesta 27 de la falta de la emuná es eso: murmurar y creer que Hashem los lleva de un lugar a otro porque los odia. Eso se llama blasfemia. Blasfemar el nombre de Hashem. Un ejemplo, tienes un proyecto, tienes un
un proyecto, por decir, vamos a poner de esa manera, un negocio, una compra o algo, te metes, pero ves que eso no era, entonces el Eterno comienza a llevarte para otro lado y comienzas, pero es que yo allá, no, es que Él no quiso esto porque esto, y comienzas ¿cómo se dice esa palabra? A murmurar en contra de tu Creador, porque tú no me dijiste que esto era así. Porque entonces viene esa queja, ese reclamo sobre el Creador, pero no es... Se lo está diciendo hace rato y uno no lo Exacto, el Eterno no quiere porque Él tiene un plan contigo, Él tiene una idea contigo, que no perezcas en este camino. Pero todo lo que sucede, mire, si vemos el contexto de toda la Torah, es que todo lo que sucedió ¿por qué? Porque Hashem lo quiso o porque el hombre determinó ir a que le sucediera todo lo que le sucedió. Sí, entonces Hashem necesita mostrarnos la puerta de salida. Y es a través de la Torah, a través del arrepentimiento, del teshuvah, retornar al Creador. Cada vez que el pueblo de Israel pecó era porque se había alejado de su Creador. El desierto es el salón de clase donde nosotros somos llamados a tomar exámenes. Exámenes de nuestra conducta, exámenes de cómo hablamos, exámenes de qué pensamos, de cómo pensamos, de las personas que nos rodean. El desierto es esa clase, ese colegio donde seremos probados. Todo examen tenemos que pasarlo. Ahora, en el Salmo 34, del 11 al 13 dice: vengan hijos, escuchen. Yo les enseñaré el temor de ¿quién? De Yahweh. ¿Cuál de ustedes toma placer en vivir? Amando para ver buenas cosas. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Entonces, vemos que Hashem dice: hijos, escúchenme, yo les enseñaré el temor. ¿En qué se fundamenta la enseñanza de Hashem en enseñarnos el temor? Está tronando aquí en esta zona, no sé si estarán escuchando, pero son truenos que hay afuera. Entonces, vuelvo y planteo la pregunta. ¿En qué aspecto Hashem nos enseña a temerle a Él? ¿En qué áreas? Ahí dice: guarda tu lengua del mal. O sea, que una persona que está constantemente hablando mal, haciendo la Lashon Hara sobre una persona, no tiene temor de Hashem. Y no solo sobre una persona, sino sobre un lugar donde nos ponga. Exacto. Haciendo la Lashon Hara, vamos a poner, no encajemos la Lashon Hara sobre una persona, sobre todo, Hablar mal de algo. de cualquier circunstancia. ¿Sí? ¿Qué es la Lashon Hara? La Lashon Hara se llama Lashon, es lengua, Harat es mala, la lengua mala o la lengua maldita, ¿ok? O la lengua maligna, perdón. Ahora, ¿quién no quiere ver la bondad de Elohim en la tierra de los vivos? ¿Quién no quiere experimentar la vida abundante que se ha prometido? ¿Ustedes no quieren eso? Todos queremos eso. Pero uno de los aspectos de no ver la bondad de Hashem es tener Lashon Hara, tener una lengua maligna. Por eso el pueblo de Israel estuvo 40 años en el desierto, porque no sometían su lengua, porque su lengua los llevaba a impulsos negativos. Les pedimos perdón si hubo algún pequeño corte. Hay una tormenta en este momento aquí en el área de Rosell. Cualquier cosa, si nos llega a cortar la transmisión, estaremos siguiendo grabando la enseñanza para que usted no se pierda este estudio del día de hoy. Sin embargo, le pedimos a Hashem que caigan truenos, que traigan rayos, centellas, lo que sea, pero que la transmisión continúe para que usted pueda seguir siendo beneficiado de este estudio. De todas maneras, este estudio está grabado y eventualmente usted lo podrá ver más adelante. Continuemos. Ahora bien, pongamos énfasis en Deuteronomio 1:27. Murmuraron.
Yahweh, Hashem, nos odia. Fueron las dos partes que Hashem que el pueblo le dijo a Moshe. Ellos murmuraron y dijeron, Hashem nos odia. ¿Cuál fue la respuesta de Moshe al reclamo que Hashem odia al pueblo? Él los ama, pero ustedes lo odiaron. Los sabios enseñan que lo que hay en tu corazón por tu amado, hay en su corazón sobre ti. Recíproco. Exacto. En otras palabras, que si tú estás haciendo no la voluntad de Hashem, Hashem no va a poder hacer la voluntad de él sobre ti. Esta idea nos enseña lo siguiente, que por muy bajo que una persona caiga espiritualmente, debe saber que Hashem sigue amándole. De hecho, el conocimiento mismo de que Hashem aún le ama, pese a su estado bajo que le proporciona la inspiración para retornar al Creador, de modo que pueda comenzar a reciprocar el amor que siempre se le ha extendido. En el libro de Joel, capítulo 2, versículo 12 dice, a pesar de eso, aún ahora, dice Hashem, vuélvete a mí con todo tu corazón, con ayuno, gemidos y lamentos. 13. Desgárrate el corazón, no tus vestiduras, y vuélvete a Yahweh tu Elohim, tardo para la ira, rico en misericordia, y se arrepiente de los males. En otras palabras, que el Lashon Hara tiene la capacidad de que el ser humano no pueda entender que Hashem lo ama. Porque el principio de todos los males es no aprender a gobernar la lengua. ¿Por qué? Porque en la lengua hay poder para la vida y en la lengua hay poder para la muerte. Dice también la palabra que el principio de los males también es el amor al dinero, porque es otro Dios. Entonces me pongo a pensar, tengo el Dios de la lengua y tengo el Dios del dinero. ¿A dónde está Hashem? ¿A dónde está mi Elohim? No está en mí. Y lo que gobierna a ese ser humano que tiene esos dos dioses es un concepto de impurificación, y que toda oración que esa persona quiera levantar delante de su Creador no va a poder ser oída. Suena difícil, suena duro lo que estoy diciendo, pero está escrito en la palabra que ninguna cosa impura podrá estar cerca de su Creador. O sea que si una persona está en idolatría, está en la Lashon Hara, tiene el amor al dinero, que es un Dios llamado Mamón, el Eterno no está en él y las oraciones no podrán llegar. Ahora, si esa persona está en esa condición y su teshuvah es honesta, teshuvah es por decir arrepentimiento, pero el concepto de teshuvah va más allá del arrepentimiento, es hacer un retorno a mi esencia primaria, el retorno a mi Creador. Porque déjeme decirle esto, todos hemos nacido con una condición negativa y una condición positiva. En el transcurso de nuestro crecimiento y nuestra evolución, nosotros, sin darnos cuenta en nuestra niñez, comenzamos muchas veces a permitirle de que esos impulsos negativos comiencen a gobernar sobre nuestras vidas. Entonces, un claro ejemplo, por decir, un niño de 3 años no actúa de la misma manera que actúa un niño de 6 años. Porque el niño de 6 años ya tiene una percepción diferente de lo que él quiere al niño de 2 años o 3 años. Un niño de 3 años, de 2 años puede hacer un berrinche porque no entiende todavía esa percepción de lo que es la condición mala que hay. Pero un niño de 5 años le hablas, le explicas, comienza a entender. Sí, comienza. Entonces,
Pero en el proceso del crecimiento, ese 50% de lo malo que hay en el ser humano, por medio de la enseñanza, el niño comienza a someter esos impulsos negativos para que crezca en el mismo nivel, cosa que el niño pueda comprender a los 15 años, de que pueda, a los 12 años en el ámbito judío, de que a los 12 años el niño es responsable completamente de su vida espiritual. Entonces vas a ver de que un niño basado en esa enseñanza, en esa metodología, el niño a la edad de los 15 años va a someter los deseos de su carne y va a ser la voluntad de su creador. Ahora bien, la respuesta de Moshe, ¿cuál fue? Deuteronomio 1:29. Yo les respondí, no tengan miedo, no les teman a ellos. 30. Hashem su Elohim, que está yendo delante de ustedes, peleará de parte de ustedes, así como él cumplió todas las cosas para ustedes en Misraín, en Egipto, delante de sus ojos. Y asimismo, en el desierto, donde ustedes vieron como Hashem su Elohim los cargó como un hombre carga a su hijo, por todo el camino que ustedes viajaron hasta que llegaron a este lugar. Ahora bien, cuando hablamos de la respuesta de Moshe sobre el pueblo, no podemos determinar que nosotros no caeremos en la condición de la murmuración. En Deuteronomio 1:32 dice lo siguiente: aún en este asunto, ustedes no confiaron en Yahweh su Elohim. Entonces, uno de los aspectos claves para dejar la murmuración es confiar en Hashem, tener la emuná puesta en él. Y dice el 33, aun cuando él fue delante de ustedes, buscando los lugares para que ustedes armaran sus tiendas y mostrándoles qué camino tomar, por fuego por la noche y por nube de día, Hashem oyó lo que ustedes estaban diciendo. Se enfureció y juró: ni uno solo de este pueblo, esta generación perversa completa, verá la buena tierra que yo juré a sus padres darles. Entonces, mira lo que hace la falta de emuná, me lleva a la murmuración, y la murmuración no me permite entrar a la tierra prometida. O más bien, pongámoslo en este aspecto personal y no en un aspecto, por decir, literal de terreno, sino la falta de emuná no me permite gobernar sobre áreas que están en mi vida que me hacen tropezar constantemente. Sí. Por ejemplo, entonces sería que la raíz es la falta de emuná, la desconfianza en Hashem, y que el fruto malo es la shonjara, Exacto, ¿no? exacto. Y hay una consecuencia, es uno de tantos frutos malos que los seres humanos podemos dar, eso nos impide pues entrar y poseer la tierra prometida. En ellos, en ese tiempo, pues eres Israel, pero en nuestros tiempos poder entrar a la era mesiánica. Exactamente. Pero para poder entrar a esa era mesiánica, yo tengo que tener control sobre mi tierra. Tengo que conquistar mi tierra. Si no conquisto mi tierra, no voy a poder conquistar otra tierra. ¿Ok? Ahora que vemos qué debemos hacer para no caer en la murmuración en contra de Hashem. ¿Qué debemos hacer para no caer en la murmuración en contra de Hashem? Buscar una constante ayuda divina. Una constante ayuda divina. No, pero mire, yo sé que tengo esto, yo lo sé. Estoy poniendo un ejemplo, ¿no?
No, yo sé que estoy fallando, pero yo estoy trabajando. Pues estás trabajando en tus fuerzas. No buscas la ayuda divina, no oras, no ayunas, no gimes, no clamas, ¿sí? No te rindes ante Él, no te humillas. Eso no es así. O sea, por tus propias fuerzas no lo vas a poder hacer. Tiene que venir una ayuda divina constante para que yo pueda morir a esas áreas en las cuales no me permite ingresar a los ámbitos espirituales correctos donde Hashem quiere estar conmigo. Exacto, una humillación diaria. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que es evidente que incluso si el ser humano se vigila, aún así por sí solo no dispone de la fuerza para salvarse del pecado, salvo con la ayuda de Hashem, porque la inclinación negativa es muy poderosa. O sea, que cuando nosotros tenemos una condición, una condición negativa, que la reconozco, que sé que tengo, pero si la ayuda divina no está constante en mí, yo no voy a poder vencerla. Yo no voy a poder salir libre de esa batalla diaria en la cual me enfrento. Empezando por la falta de humildad en reconocer. Exacto, empezando por la falta. Exacto. Porque una persona que no acepte que necesita ayuda es orgullosa, es soberbia. Y la palabra, lo hemos dicho muchas veces, la palabra nos dice que al orgulloso y al soberbio el Eterno lo ve de lejos. O sea que no hay ayuda divina a aquel que tiene orgullo de su condición o aquel que dice, no, yo estoy trabajando, al paso voy trabajando, pero no involucro a Hashem en esa situación. ¿Ok? Ahora, el Salmo 37:32 dice, el pecador mantiene sus ojos sobre el justo, buscando oportunidad de matarlo. Pero Yahweh no le dejará en sus manos, ni de ningún modo sea condenado cuando lo juzguen. Entonces, ¿qué hace el pecador? No veamos el pecador, esa persona que viene detrás de mí para matarme, no. Pongamos el pecador, esa inclinación negativa que hay en mí, ¿ok? Esa inclinación constante que quiere batallar contra la luz divina, ¿no? Esa área oscura que hay en mí, que hay en la persona, en mí no, que hay en la persona. ¿Ok? Ahora, ¿qué nos enseña esto? Que si el ser humano se vigila cuidadosamente, entonces el Eterno le ayudará a salvarse de la inclinación negativa, pero si él mismo no se cuida, es seguro que el Eterno tampoco lo cuidará. Pues si él mismo no se preocupa por su persona, ¿quién lo hará por él? O sea, que hay una responsabilidad, ¿no? Hashem te va a dejar solito, tranquilo, si tú no le pides la ayuda de él. Si tú no clamas, él, ok, tú sigue peleando con tus propias fuerzas. El Tratado de Berajot 33 dice, está prohibido apiadarse del que carece de conciencia. Está prohibido apiadarse del que carece de conciencia. Vamos a explicar esto. ¿Qué quiere decir esto? Que en este contexto, conciencia se refiere a la conciencia correcta de la realidad. O sea que cuando una persona está constantemente en un pecado, permitiendo que su inclinación negativa lo gobierne, la persona perdió la percepción de la realidad en la que vive. No tiene conciencia. El sentido de esta afirmación es que uno debe apiadarse que uno no debe apiadarse de alguien que no hace el esfuerzo por concientizarse sobre el modo correcto en que debe regir su vida. Déjeme decirle, para aquellos escépticos de los tratados, de que todos estos tratados son aceptados por Hashem. Porque Hashem en la Torah le dio autoridad a los jueces de poder, ¿cómo se dice esto? Cuando a poder hacer enmiendas al mandamiento. Porque este tratado está basado en el mandamiento.
pero ustedes hablan de los sabios. No, es un tratado que está ahí con un fin de enseñar mejor el misbot. Sí, señor. Yo diría que es una explicación para que lo entiendan perfectamente desde el punto de vista de un pensamiento talmúdico, porque eso es lo que aparece en el Talmud. Hay cosas que son imitables porque te enseñan a corregir el modo como te estás conduciendo. Si no lo haces, ya sabes las consecuencias que lo estamos viendo. Exacto. Ahora, permítame, en Hebreos capítulo 2, versículo 3 dice, entonces, ¿cómo escaparemos si ignoramos tan grande salvación? Esta salvación, la cual fue declarada primero por el Adón, fue confirmada a nosotros por aquellos que la oyeron. Mientras Yahweh también dio testimonio de ella con señales, maravillas y milagros y con dones del Ruach HaKodesh que él distribuyó según su voluntad. En otras palabras, que cuando una persona está fuera del ámbito de la conciencia divina, la persona no puede entender las señales del Creador, no puede comprender los milagros, no puede discernir los dones del Ruach. Y por eso su conciencia del mal es nula. ¿Por qué? Porque no entiende qué es lo bueno y no entiende qué es lo malo. A ese tipo de persona, según el tratado Berajó, el Talmud dice de que no podemos tener nosotros, déjelo solo. O sea, ¿sabes qué? Voy a poner en palabras modernas. No gastes tu tiempo en eso. Exacto, no tire las perlas a los cerdos. No gastes tu tiempo en eso. Si la persona no quiere entender porque no quiere cambiar su conciencia, entonces déjalo así. Por eso Hebreos capítulo 9 nos dice que antes de la era mesiánica la conciencia de todos será lavada. Sí, porque es un proceso. Ahora, Yeshua nos advierte que seríamos juzgados por toda palabra malvada que hablemos. En Mateo 12:35 dice, el hombre que guarda la Torá, de la Torá en su corazón hablará cosas buenas. Pero el que atesora dentro un corazón malvado, de sus maldades internas hablará su boca. Por eso, como lo que está en tu corazón, eso es lo que va a hablar tu boca, ¿no? Correcto. Sí, señor. El estudio de la Torah es una medicina en contra de lo que es la Lashon Hara. Si tú constantemente estás leyendo la Torah, te vas enterando de todas las cosas que puedes aprender y te vas a concentrar, y tu mente también se va a concentrar en que al aprender eso vas a evitar la Lashon Hara. Exacto, muy bien. 12:36 del libro de Mateo dice, mas os digo que cuando venga el día del juicio, hasta de toda palabra dicha por descuido, tendréis que dar cuenta. Aquí tenemos que tener conciencia de las palabras que hablamos. ¿Sí? Tiene que venir una conciencia, una renovación de nuestros pensamientos para que comprendamos de que toda palabra de nuestra boca, déjeme decirle esto, mientras que usted habla, en el cielo la están escribiendo. Mientras que usted levanta una acusación sobre una persona, todo eso se está levantando. ¿Ya? Sí, señor. Pastor, cuando una persona no quiere ser transformada por la palabra, entonces no nos corresponde tener empatía con ellos, porque estamos gastando el tiempo y energía en una persona que está cerrada al pecado. Entonces,
La empatía no es posible a través de la Torah en cuanto a esa condición de la persona. Claro, voy a poner palabras, creo que de Pablo, dijo, ¿qué comunión hay entre la luz y las tinieblas? ¿Sí? Ahora, nosotros tenemos que entender de que estamos rodeados de gente que no quiere no quiere buscar la santidad del Creador, ¿no? Cuando yo le hablo a una persona y le muestro la intención del Creador sobre la vida de ella, y la persona no hace caso a eso, sino que, ok, muchas gracias, pero sigue, aunque yo la conozca, no le voy a negar un saludo, ¿cómo estás? Lo demás, ya la vida espiritual de esa persona ya no tiene nada que ver conmigo. ¿Sí? Ya no corre por mis manos la sangre de esa persona, ¿ya? Cuando hablamos de la empatía, es la condición en la cual la persona se deleita, las cosas que la persona se deleita. En eso yo no puedo tener empatía. Sí, por decir, a la persona le gusta ir por a quién sabe a dónde, porque bueno, yo voy a ir allá a hablarle de Dios a él, a donde él le gusta estar. No, eso no es así. ¿Sí? Yo puedo saludarlo, ¿cómo estás? Pero mezclarme en su manera de vivir, eso no lo puedo hacer. ¿Sí? O escucharlo, ¿sí? Por decir, hay personas que son muy vulgares y tratar con una persona vulgar es muy maluco. ¿Sí? Porque de tu boca siempre están saliendo vulgaridades y eso es feo. Entonces, ¿qué relación hay? O sea, ¿qué comunión podemos tener si a mí no me gustan las vulgaridades? ¿Qué relación puedo tener con una persona que de su boca solamente está saliendo maledicencias y vulgaridades? Ninguna. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, ¿no? Juan, ¿ibas a decir algo? Sí, que es lo único que nos separa a nosotros de cualquier animal o de cualquier otro ser vivo acá en el planeta. Que hablamos. Exacto. Aún y los perros creo que actúan de la misma manera que nosotros y no hablan. ¿Sí? Ellos se quedan a un ladito, sí, todo lo demás, si están ahí. Los gatos son prudentes porque el gato ni habla, pero el hombre con la lengua se desata y hace años... Ahora, el 37, por tanto, y aquí viene palabras más profundas de Mashiach, por tanto, lo escondido en tu corazón y revelado en tus palabras, hará evidente si serás justificado o si serás condenado. Ese es Mashiach hablando. Ahí es Mashiach hablando, ese es Yeshua. Pero ahí hay doble concepto. Mejor dicho, la consecuencia es diferente, ¿no? Dice, si serás justificado o serás condenado. O sea, en el proceso que uno está, pueda ser justificado, pero siempre y cuando enmiendes tu manera de expresarte. Claro, correcto, ¿no? Exacto, claro, es que aquí Mashiach nos está revelando dos cosas, la consecuencia a no querer cambiar y la consecuencia a reconocer el área mala que tienes, a entregársela a tu Creador para que no seas condenado, ¿sí? ¿Sí? Entonces, ese es lo que Mashiach vino a hacer, a enseñarnos la Torah desde otra perspectiva. Por eso dice que la letra sin el espíritu mataba. Y Yeshua vino a traer ese rúa, esa revelación de la letra, para que nosotros pudiéramos comprender los dichos de la Torah. Porque nosotros mismos que estamos en el camino, muchas veces nos expresamos mal. Utilizamos la razón hará, pero nos arrepentimos en el momento y ya lo dije, ¿no? La solté. Entonces, tengo que pedir perdón. Claro, correcto. ¿No? Porque eso es rectificar tu conducta, tu comportamiento en adelante. Sí, ¿no? Exacto. Ese es el punto. Cuando te das cuenta del error, rectifícalo de una vez. ¿Cómo lo haces? Pide perdón al Creador. Y si has hablado de pronto, de alguien, si tienes la fuerza y la fortaleza de ir y decirle a la persona, sabes que pequé contra ti y pequé contra el cielo, perdóname. ¿Sí?
Entonces ahí ya viene una rectificación, un retorno a la luz divina que en su misericordia permitió que yo viera una condición que me aparta de mi Creador. Sí. Pero ahí está, hay dos puntos, porque el yo reconocer mi falta ante el Eterno, pero también está humillarme y sanando el daño que ocasioné. Correcto, muy bien, sí. Sí, es perdonar, es pedir perdón, ponerme a cuentas con mi Padre, pero también rectificando lo que hice mal. Y es decir, ir a la persona y decir, perdóname por lo que hice. Exacto, sí. Eso es humillarse. Y cuando tú te humillas, vas matando el orgullo. Claro, por eso dice la palabra que el que se humilla, ¿qué va a pasar con el que se humilla? Será exaltado. ¿Cierto decir? Entonces, la humillación es buena. La humillación es mala para alguien. ¿Sabe para quién? Para el orgulloso. Para el orgulloso la humillación es mala. Había una persona que me decía, que lo perdone Dios. Yo le decía, por favor, no digas eso. Que lo perdone Dios. Ay, que yo no. Y yo le decía, por favor, no puedo decir quién es, alguien muy allegado a mí. Pero causa risa porque son esas expresiones de la ignorancia. Falta de conciencia de la persona, de la consecuencia que hay al decir esas palabras, ¿no? De no reconocer de que no es Dios el que, claro, Dios perdona, pero yo tengo que hacer un trabajo también de perdonar. Dice que Dios tiene, o sea, el Padre tiene más en cuenta lo que usted, el daño que usted le haga a otra persona, que lo que uno haga contra él. Exacto, sí señora, Para él eso es más fuerte. sí señora, eso es muy cierto, eso es muy cierto. Eso está en uno de los tratados del Talmud, que dice que para el Eterno, Él toma más en cuenta el daño que le hiciste a tu prójimo que el daño que le hiciste a él. Lo dice su palabra en Mateo. ¿Qué dice Mateo? En Mateo cuando habla de que le dices de comer, lo visitaste al enfermo, lo vestiste. Y, ay, maestro, ¿cuándo hicimos? Me lo hicieron a uno de mis hijos. Sí, entonces, Mismo se lo hicieron a un ser, está dentro del tratado. imagínense. Entonces ahora, vamos y continuemos. En Deuteronomio 2:2 dice, finalmente, Hashem me dijo a mí, ya han estado circulando esta montaña por suficiente tiempo, diríjanse al norte. Esta montaña, por mucho tiempo, representa esa área que por mucho tiempo gobierna en ti. ¿Ok? Esa montaña, por eso Yeshua le dice a los discípulos, si tuvieras fe como el grano, la emuná como el grano de una emuná, le dirías a esa montaña, a esa condición de tu alma, a esa mala inclinación que no te deja ver a tu Creador, le vas a decir, muévete, y se moverá. No está hablando en el sentido literal, sino que está hablando en el sentido místico de lo que la palabra está enseñando, de que esa montaña representa el orgullo, pongámosle así. Esa montaña representa la lashon hara, el yeser hara, la mala inclinación, que no te permite que tú puedas ser sano, que tú puedas ser libre, que puedas gobernar la tierra que Hashem, tu Elohim, te prometió que daría a tus descendientes. Antropomórfico. Claro, en el esquema Pardes estamos hablando en un nivel profundo, en un esquema místico, porque si lo vemos natural, vamos a hablar naturalmente. Le podría decir yo a algún cerro, literal, le podría decir yo a un cerro, muévete. No existe poder alguno del ser humano que un cerro se mueva de un lado para otro. Para Hashem sí. Y cuando dice diríjase al norte, está diciendo oriéntate porque estás equivocado. Imagínese. Ahora, Claro, el norte lo toman
Sí, mira, entonces ahí es donde nos comenzamos a dar cuenta. Entonces, y da esta orden al pueblo. Y este es otro punto que creo que la Liyá de Alejandra lo tocó. Y da esta orden al pueblo. Pasará por el territorio de sus parientes, los hijos de Esaú, que viven en Seir. Ellos tendrán temor de ustedes, así que tengan cuidado. La pregunta que me formulo es, si Hashem ya les había dado esas tierras, y estos enemigos de Israel tenían miedo sobre los israelitas, ¿por qué Hashem les dice tengan cuidado? Si yo vamos a poner esa percepción, si yo ya sé que tengo poder sobre algo, pues yo voy confiado porque yo ya puedo, sé que puedo gobernar estas cosas, pues vamos a poner temor en una región, pongamos una región, voy a la Patagonia es fría, pero sé que si me cubro bien, si voy con muy buen jaque y todo lo demás, me cuido, no voy a tener temor porque tengo confianza de que me estoy preparando para el frío que me voy a enfrentar, ¿cierto? Entonces, la pregunta es, ¿por qué Hashem, si ya les había dado gobierno sobre estas ciudades, sobre estos pueblos, por qué le dicen a ellos tengan cuidado? Pero no sobre las tierras de Esab, él les dijo que esas tierras no se las estaban entregando, no se las iba a dar. Pongan cuidado porque eso hay algo que hay detrás del texto. El futuro. Las tierras de Saúl no se podían tocar porque eso eran terrenos circundantes a la tierra prometida. No, sí, es cierto. Pero ¿qué hay detrás del texto? Si hablamos de que hay una montaña que por la emuná la pudimos mover, dime, Beatriz. Pues que eso pienso yo que sea que como yo ya estoy tan confiada Ay, que tengo ya la conquista de eso, entonces yo no me voy a confiar en esa confianza que tengo, sino que siempre mi dependencia tiene que estar en él, o sea, porque así que tengan cuidado, no crean que porque ya les digo que ellos tienen temor, ustedes bajen la guardia. O sea. Exacto, ahí va la cosa, ahí dile, Gina. Un ejemplo claro de eso es nosotros, si en algún momento tenemos comunión con el Eterno y hemos palpado que el Eterno en su eterna misericordia nos habla y hemos sentido ese favor de parte de nosotros, que no se enorgullezca tu corazón por lo que otros no te vayan a decir y no escuches consejo, porque no, yo ya tengo comunión y yo ya sé qué voy a hacer. Entonces, mucho cuidado con y no darle la gloria en todo tiempo a tu Padre. Tengamos cuidado de que no se enorgullezca nuestro corazón. Muy bien, dale. Muchas veces la confianza nos hace cegar el peligro. O sea, tan confiado vamos que no vemos el peligro, porque estamos pensando que estamos seguros. Exacto. ¿Entiendes? Muy buen punto. Mire, a lo que todos dieron, como dicen en el clavo, ¿no? Tengan cuidado por decir, voy a poner otro ejemplo concreto a esto, por decir, hay personas que pudieron someter el enojo, ¿no? Pero someter el enojo ya no son tan iracundos, es la palabra correcta, no tan iracundos, no reaccionan, pero saben de que tiene eso todavía mora ahí porque mora ahí en el ser humano, eso nunca se va a ir, eso siempre va a estar ahí porque tiene un propósito de estar ahí. Pero el no tener cuidado es decir, bueno, yo ya sometí el enojo, viene algo, sucede y le sale lo que no debe salir. Entonces ahí no pusiste cuidado, no prestaste atención a lo que creías que ya habías sometido. Y como dice Gina, te enorgulleciste de que ya la habías sometido. Pero no te inclinaste a tu creador para que el mismo creador, la misma presencia someta esa mala inclinación. Porque yo le voy a decir una cosa, con lo que estamos viendo hasta aquí, es el creador que somete todas las cosas a su voluntad, si el hombre le permite que él lo someta. Porque hoy puedo decir, yo estoy sano, no peco con mi lengua, pero el día de mañana una piedra de tropiezo y pequé. Entonces el que somete esa área es Hashem. ¿Ah? Ángel, no, es que no lo alcancé a ver, perdón, dime. Por eso la palabra dice que el que
Muy bien. Porque bajo nuestra propia prudencia y sabiduría podemos pensar que podemos manejar las cosas. Por eso somos tan dependientes del Eterno. Ejemplo, cuando me gustaba tanto tomar y tengo mis deseos, yo no, nada. Así yo ya no tenga el deseo, ni siquiera ni comparto, nada. ¿Por qué? Porque yo no puedo confiarme en mi propia prudencia. Aunque no tenga deseos, ¿para qué voy a buscar? Y muchas veces hay personas que se sienten tan seguras que en alguna área están bien y dicen, no, yo ya esto lo controlo. Y se meten donde no deben. Exacto. Es que nosotros siempre tenemos que estar pendientes cuando la mala inclinación quiere tener influencia sobre nosotros. El hecho de que nosotros hayamos controlado a la mala inclinación no quiere decir que lo hemos eliminado. Simplemente la mala inclinación está esperando la oportunidad que se dé para zarpar y decirte si estás firme o estás equivocado. Exacto. Es como el león, ¿no? Como el león que está buscando a quien devorar, ¿no? Ahora, si analizamos varios puntos, nos daremos cuenta que Hashem está haciendo respetar un pacto que hizo con Abraham en Bereshit capítulo 15, versículos 18 y 21. Esto hablando ahorita del concepto de lo que ya vamos a hablar en lo literal, ¿no? Lo literal es que Hashem le está diciendo, pasa por las tierras de Esaú y todo lo demás. ¿Se lo decía? Ahora, investigando un poco acerca de esto, me doy cuenta que habían 10 tierras. 10 tierras que Hashem dice así. En aquel día firmó Yahvé, dice esta versión, Yahweh o Hashem, una alianza con Abraham, diciendo, a tu descendencia he dado esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. ¿Cuáles tierras? Contemos, los cananitas, 1, los kenicitas, 2, los cadmonitas, 3, los hititas, 4, los pericitas, 5, ¿cierto? Sí. Los refaitas, 6, los amorreos, 7, los cananeos, 8, los girgasitas, 9 y los jebuseos, 10. 10 tierras se le dio en el pacto a Abraham. ¿Se lo decía? 10 tierras. Podemos ver que hay 10 naciones con las que Hashem hace pacto con Abraham. La pregunta es, ¿por qué solo entregó 7? Si ves el contexto de lo que estamos leyendo en Deuteronomio, hubieron 3 tierras que Hashem le dijo al no los toques. ¿Se lo decía? Sí, pero aquí hay algo más detrás de eso, porque a ellos le dice, a ellos no. En el pacto que Hashem le hace a Abraham, se las entregó a Abraham como pacto. Pero en el transcurso del desierto de Israel, Israel no pudo gobernar esas tierras. ¿Por qué? Porque ellos no iban a establecerse en esas tierras. Ellos tenían que seguir derecho. O sea que son 3 tierras que no habían sido gobernadas todavía por Israel. Sí habían matado a ciertos reyes, habían pasado y habían seguido, pero no gobernar, que eso es una cosa totalmente diferente. Ok, ahora, miremos esto. Las 3 que no entregó son Edom, que son los cananitas, la de Moab, que son los quinicitas, y Amón, que son los cadmonitas. ¿Qué quiere decir esto? Que estas 3 serán destinadas a ser nuestra herencia en el milenio. ¿Por qué? Porque en estas 3 hay algo más allá de lo que nosotros podemos ver. Por eso el Eterno obligó al pueblo en el verso 9 rodearlas. Rodearlas representa batallar. Rodearlas representa tienes que hacer un trabajo. En las montañas de Jericó, en las murallas de Jericó, ¿qué hizo Israel? Rodeó Jericó, dio vueltas, gritó hasta que todo cayó. ¿Cierto que sí? ¿Por qué la posición de estas 3 tierras tendrán lugar en el futuro?
En el ámbito místico se explica que las 7 tierras que Bene Israel ya posee se corresponden con los 7 atributos emocionales del alma. Y las 3 tierras que serán tomadas en el futuro se corresponden con las 3 facultades intelectuales del alma. Vamos a explicar 3 porque en esto hemos visto el Keter, la Geburá. Esas 7 fueron entregadas, pero hay 3 que necesitamos rodearlas, romper las barreras para poder nosotros gobernarlas. ¿Ok? Vamos a ver cuáles son esas 3. Las otras 7 después se las doy, las podemos investigar después. ¿Qué quiere decir esto? Que Hashem nos ordena principalmente conquistar nuestros atributos emocionales, reprimir y finalmente subliminar nuestros deseos animales hacia el servicio de Hashem. Vuelvo y repito, ¿qué quiere decir esto? Que en el futuro, cuando esta conquista esté completa, la ocupación principal de todo Ben Elohim será desarrollar el vínculo intelectual entre el ser humano y Hashem. Eso quiere decir que las 3 facultades intelectuales representadas por las tierras de Edom, Moab y Amón serán gobernadas en la era mesiánica. ¿Cuáles son esas tres eras? Perdón, ahí, por favor. ¿Qué nos enseña esto? Que en los momentos previos de la era mesiánica, bajo el gobierno de Mashiach, traerá el conocimiento de Hashem a las 3 facultades intelectuales que son Jotmat, Binat y Daat. O sea, estas 3 áreas, estas 3 tierras, tienen que, para gobernarlas, tenemos que rodearlas. Tenemos que derrumbar toda percepción natural para poder comprender la percepción espiritual. Ámbitos celestiales donde Hashem quiere hablar al corazón del ser humano. Entonces vamos a ver qué es Jotma, porque para que lo entendamos. Jotma en español es sabiduría. Entonces esa tierra tiene que ser gobernada por nosotros, la sabiduría. Se le asocia con el conocimiento del pensamiento, con la idea general de realizar la voluntad del hombre basado en el conocimiento correcto de Hashem. ¿Ok? Segundo, Binah. Binah en español es entendimiento. Binah es el proceso racional innato en la persona que trabaja para desarrollar una idea plenamente, donde funciona la razón, organizando el pensamiento en algo concreto. ¿Están entendiendo? ¿Sí? Binah es entendimiento, entender tu percepción, o sea, que ya tu conciencia esté elevada a un ámbito donde todo lo que tú piensas se concreta. Pero para que puedas gobernar Binah, tienes que gobernar Jotma, sabiduría. La sabiduría te llevará al proceso de la Binah, de que, por decir, tus ideas, tus sueños se concreten, no en un ámbito, no en un largo proceso, sino en un proceso corto, en un proceso que es de inmediato. Voy a poner un ejemplo. Vienen los discípulos a Mashiach y le dicen: Señor, hay mucha gente y solamente tenemos unos cuantos panes y unos cuantos peces. ¿Qué hizo Mashiach? ¿Qué hizo Mashiach? ¿Qué le dijo a los discípulos? Sí, denle de comer, pero ellos levantaron las cestas y dice que se llenó. Se llenaron las... Sí, ¿qué hizo? ¿Qué es eso? Eso es Binah.
Eso es concretar el pensamiento, pero el pensamiento lo volvió algo concreto. Pero para que él actuara en el ámbito de Binat, tenía que tener el ámbito de Jotmat, que quiere decir la sabiduría de Hashem sobre él. La voluntad del hombre basada en el conocimiento. Exactamente. Y ese Jotmat lo podemos realizar nosotros. ¿Cómo? Cuando nosotros entendemos que la voluntad de Hashem es buena, agradable, perfecta para mi vida, entonces yo actúo mi Binat para que todo lo que el Eterno tiene predestinado para mi vida se concrete en esta era presente. Lógicamente es una tierra que va a tener que gobernarse. ¿Por qué? Porque el ser humano batalla con algo diariamente que se llama duda. Y la duda es llamado en el judaísmo místico el ego. Entonces, para yo poder gobernar esas áreas que todavía faltan de las 10, tengo que tener Jotma del Eterno, sabiduría de Hashem. Vamos a la tercera. El significado etimológico de Da'at es apego, unión. Así Da'at es el principio unificador que junta y combina las facultades de Jotma y Binat. Este principio unificador se llama Da'at Elión, pues se trasciende de Jotma y Binah en un aspecto o derivado directo del Keter. Keter es corona, que será lo último que se nos dará. Por eso tú ves en el libro de Apocalipsis que cuando Mashiach se presenta dice que todos tirarán sus coronas. Porque todos aquellos que en el libro de Apocalipsis dan su corona, las ponen en el suelo, porque el único coronado es Mashiach. Ellos ya saben de que están en un concepto de Jotma, Binah y Da'at, del conocimiento completo de quién es el creador. Permítame cómo esto traes. ¿Ok? Ahora, este principio unificador se llama Da'at Elión, pues trasciende de Jotma y Binah. Y es un proceso, es un aspecto o derivado directo del Keter, de la corona. La voluntad suprema que desea y procura y en consecuencia es capaz de lograr. En otras palabras, que esas tierras prometidas, esas 3 tierras que faltarán por gobernarse, se gobernarán basado en estos 3 ámbitos espirituales. Entonces, en las palabras colegiales de nosotros, ¿qué es Jotma? Pongámoslo en esta, entendiendo lo que entendimos aquí. Jotma, ¿qué es? ¿Sabiduría de qué? De lo alto. ¿Qué es Binah? ¿Sí? ¿Para qué? Para concretar mis pensamientos, ¿cierto así? ¿Y qué es el Da'at? Lo que une todo completo. O sea que si yo digo tengo Jotma, tengo Binat, pero no tengo Da'at, entonces todavía no está completa la situación. Por eso en Mashiach existían estas 3 áreas. Por eso Mashiach lo que hablaba sucedía, sanaba. ¿Por qué? Porque estaba el ámbito del pensamiento y crear, traer sanidad sobre el enfermo, traer restauración sobre el que estaba abatido, traer arrepentimiento, teshuvat, a aquellos que estaban verdaderamente en pecado, por decir en el caso del que cobraba los impuestos, Nicodemo. ¿Sí? ¿Qué le dijo Nicodemo? Señor, voy a volver, y si aún más, devuelvo más. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vino? Saqueo, ¿no? Saqueo. Entonces, ¿qué es lo que hizo Mashiach? Vino Jotma, Binah y Da'at sobre Saqueo para que él obrara conforme a la voluntad del Creador. Y eso lo ves en la Haftará. La Haftará está para allá, en Isaías capítulo 1. Tú ves de que en esta Haftará, Hashem le dice al pueblo, ya no quiero más sus fiestas, no quiero sus Shabbats, no quiero su Rosh Hodesh, porque ustedes se olvidaron de la viuda, del huérfano y del desamparado. O sea, no había misericordia, no había, ¿cómo se llama esto?
No había justicia, correcto. O sea que este pueblo que está obrando en esa manera no tenía la Jodma de Hashem. ¿Sí? Por eso esto tiene que ser la cúspide de nosotros en la era mesiánica, va a ser que nosotros caminemos en las sefirot de Hashem. Y ya más de pronto después hablaremos de las sefirot, pero por ahora. Entonces el significado Hacemos la oración cuando estamos haciendo la cuenta del Omer también. Se ora por restaurar esas sefirot, ¿no? Exacto, sí. Por el Padre Nuestro que Mashiach enseñó. Señor, enséñanos a orar. ¿Sí? ¿Qué le dice Mashiach? ¿Cómo es la oración del Padre Nuestro? Se empieza primero ¿Cómo no? Pero dígamela. con Padre Nuestro. Padre Nuestro, ¿qué dice? Que estás en el cielo. Jodma, sabiduría, ¿cierto? Santificado sea tu nombre. O sea, que aquel que santifique a Hashem sabe muy bien quién es Él. ¿Cierto así? Obedezca. ¿Qué más sigue? Venga a nosotros tu reino. Venga, ¿qué es eso? ¿Ah? Biná. Eso es biná, porque la voluntad, la biná, es el pensamiento hecho concreto. Hágase tu voluntad en la tierra como se hace en los cielos. Entonces, cuando yo hago la voluntad de Hashem, lo que estoy diciendo en los ámbitos espirituales es que Hashem entendió de que lo que Él tiene preparado para mí es tan bueno que yo lo voy a poder manejar. Yo lo voy a poder concretar. Lo voy a poder llevar a la práctica. Lo voy a poder llevar a esa praxis donde la persona no me vea a mí, sino que vea las obras del Creador. Por eso dice, Señor, que ellos vean las obras que yo hago para que glorifiquen tu nombre. Por eso dice que sus pensamientos son más altos que los nuestros. Exacto. Ahora, entonces, el significado etimológico de Da'at es apego. Entonces, todo aquel que tiene conocimiento, tiene ese Da'at de Hashem, está apegado a su Creador. O unión. Así Da'at es el principio unificador que junta y combina las facultades de Jodma y Binah. Este principio unificador se llama Da'at Elión, pues trasciende de Jodma. Eso ya lo puse. Sí, en palabras de Mashiach sería Juan capítulo 17 versículo 15. Yo no te pido que los saques del mundo, sino que los protejas de ¿quién? Del maligno. Ellos no pertenecen al mundo, tal como yo no pertenezco al mundo. Sepáralos para que sean Kadosh. Por medio de la verdad, tu palabra es verdad. Tal como me mandaste al mundo, yo los he mandado al mundo. Oro, no solo por esto, sino también por aquellos que confiarán en mí por la palabra de ellos. ¿Esta parte qué es? Da'at, Binah o Jodma. Esta parte es Da'at, porque el pensamiento de Mashiach era de que no los que estaban con Mashiach en ese momento, sino los que iban a estar en un futuro. Entonces eso es Binah. Se me fue. Por amor a ellos, me he separado a mí mismo para ser Kadosh, para que ellos también sean separados, para ser santos por medio de la verdad. Oro no solo por esto, sino también por aquellos que confiarán en mí por la palabra de ellos, para que todos puedan ser uno, así como tú, Padre. ¿Qué es eso? Da'at y Binat, para que todos puedan ser uno, así como tú, Padre, estás unido a mí y yo contigo. Oro que ellos puedan estar unidos con nosotros, para que el mundo pueda creer que tú les enviaste. La gloria que tú me has dado, yo he dado a ellos,
para que ellos sean uno, como nosotros somos uno. Jodma. Yo unido con ellos y tú conmigo, para que ellos sean completamente uno. Y el mundo de esta manera se dé cuenta que tú me enviaste y que tú los has amado tanto como me has amado a mí. En las palabras de Mashiach, en todo el capítulo 17, en esta parte, vemos los tres atributos de Jodma, Binah y Da'at. ¿Por qué? Porque se cumple el plan profético de lo que Hashem quería a través del Mesías. Unificar al pueblo nuevamente. Traer a la familia nuevamente a la casa del Padre. En Juan, sigamos. Padre, yo quiero que los que tú me has dado estén conmigo donde yo esté, para que ellos puedan ver mi gloria que tú me has dado, porque me has amado desde antes de la creación del mundo. Padre justo, el mundo todavía no te ha conocido, y esta gente ha conocido que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer tu nombre, y yo continuaré dándolo a conocer, para que el amor con el que me has amado pueda estar en ellos y yo mismo pueda estar unido con ellos. Es por eso que vemos en Deuteronomio capítulo 2, versículo 4, y da esta orden al pueblo: pasarán por el territorio de sus parientes, los hijos de Esaú, que viven en Seir. Ellos tendrán temor de ustedes, así que tengan cuidado. Cuando tenemos cuidado, activamos el Jodmat, activamos el Binah y activamos el Da'at del Creador para nosotros no caer en las garras de la mala inclinación, sino que seguir caminando al propósito por el cual el Eterno nos llamó. Llegar a esa tierra prometida y poderla conquistar. No vamos a poder conquistar ninguna tierra si no activamos el Jodmat, la Binah y el Da'at, el conocimiento, ese Jodmat que me apega a hacer la voluntad del Creador. El Binah, esa intención de mis deseos, mis anhelos, mis sueños, verlos realidad. Y ese Da'at que me hace que todo el ámbito espiritual se junte y yo pueda ver la luz que necesito ver en el proceso de mi desierto. Porque el desierto es necesario para que nosotros veamos la voluntad del Creador. ¿Sabe por qué? Porque cuando ellos entraron a la tierra prometida, el pan cesó. La nube dejó de existir, la llama de fuego ya no existía más. Ahora, en el concepto de conocimiento verdadero de Hashem, el hombre tendría la responsabilidad por sí solo de actuar conforme a la voluntad de su Creador. Y eso sería lo que nos protegería. Exacto. Mientras que estamos en el desierto, la misericordia nos guarda, la misericordia nos cubre, la misericordia nos provee. Pero cuando ya comienzas a gobernar áreas de tu vida, ya es tu responsabilidad. Tienes que actuar en los ámbitos espirituales de que el enojo, la contienda, la ira, la lashon hará, el yetzer hará, la mala inclinación, ya no gobernarán más en tu corazón y obrarás conforme sea la voluntad de nuestro Creador. Exacto. Ahora, ¿qué debemos hacer para tener cuidado de caer en las manos del enemigo? Hay 3 fundamentos en la vigilancia y con esto creo que estoy acabando ya. El anhelo a la perfección. Anhelo a la perfección. 3 fundamentos en la vigilancia. Anhelo a la perfección. Aquellos que han desarrollado su mente en reflexiones diarias los motivará a que lo único que deben aspirar es la perfección ética. ¿Qué quiere decir desarrollar la mente? Aquellos que han desarrollado sus ideas y su espíritu por medio del estudio de la Torá y la reflexión. Es por eso que el término de la perfección ética en hebreo es shelemut. Shelemut significa armonía y plenitud, lo cual refiere el perfeccionamiento y desarrollo pleno de todas las cualidades y capacidades naturales del ser humano. Con Pinhas, exacto.
Entonces, ¿cuál es el primer fundamento? El primer fundamento de la vigilancia es anhelo a la perfección. Segundo, búsqueda del honor. No lo vean en el ámbito del orgullo. Búsqueda del honor, por favor. Eso se refiere a aquellos que realizan su labor espiritual con el fin de obtener una recompensa personal en el honor en el mundo venidero. Para este tipo de personas, el honor, la kavod, es lo máximo a lo que el ser humano puede aspirar en este mundo, y en consecuencia proyectan esa percepción mundana a su comprensión de la recompensa que obtendrá en el mundo venidero. O sea, que búsqueda del honor no es aquí, el mundo venidero. Pero ¿cómo yo tendré honor en el mundo venidero? Cuando esas condiciones mundanas las gobierno, y que eso que he podido gobernar, esas aptitudes, me darán a mí una gloria en el mundo venidero. Te has podido controlar. Te has podido controlar. Y eso dará honor, kavod, a tu vida en el mundo venidero. En palabras de Mashiach, entonces Yeshua dijo a sus talmidín: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su estaca de ejecución y sígame constantemente. Porque quien quiera salvar su propia vida, la destruirá, pero quien destruya su vida por amor a mí, la encontrará. ¿De qué le servirá a alguien ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿O quién puede dar a alguien a cambio de su vida? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con su malajín, con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno de acuerdo a su conducta. Búsqueda de honor. Tercera, recompensa y castigo, que creo que esa es la que menos quieren muchos, recompensa y castigo. Ranjal explica que aquello que se motive a las masas de la gente será la idea de recompensa y castigo, y cuando se den cuenta hasta dónde llega el rigor del juicio divino, ciertamente se estremecerán y temblarán constantemente. Pues, ¿quién será capaz de soportar el juicio, el día del juicio divino? ¿Y quién podrá justificarse delante de su Creador, cuya mirada exacta examina todas las cosas pequeñas y grandes? Incluso esto está relacionado en lo que hablamos en Amós capítulo 4, verso 12. Dice: por esto yo trato contigo de esta forma, oh Israel. ¿Y por qué trataré contigo de esta forma? Prepárate para clamar a tu Elohim, oh Israel. Prepárate para clamar, oh Israel. Porque he aquí, yo soy el que fortalece los truenos y crea el viento, y proclama a los hombres su Mashiach, formando la mañana y la oscuridad, y anda sobre las alturas de la tierra. Yahweh, el Elohim Sebaot, es su nombre. Entonces, ¿cuál es el contexto? Prepárate para clamar a tu Elohim. ¿Qué es clamar? ¿Qué es clamar? Rogar, implorar, una súplica, no, ay, me puede dar, no, una súplica con un anhelo de apegarme a Él, que lo único que me queda eres tú, ¿sí? Que ya no tengo salida, es Él la única salida que yo tengo. A eso se está refiriendo eso. No a un clamor, Señor, perdóname, dame esto, no. Es una súplica de que la última oportunidad que tengo es estar en tus manos. Clama como el siervo al lado de la... Exacto. Así como el siervo clama por las corrientes de agua, así clama mi alma, oh Señor, por ti. ¿Sí? Ese es un clamor cuando ya tienes sed, cuando ya no hay nada que te sacia, que ya no hay nada que
que te satisface, cuando sientes que el amor hacia tu pareja, hacia tus hijos, hacia los que te rodean, ya no sientes el mismo feeling, el mismo sentir. Clama a Hashem y él oirá y pondrá en ti ese anhelo para que vuelvas a tu primer amor. En otras palabras, de que el juicio divino al ser humano no se limita a asuntos importantes o decisivos, sino incluso a actividades que, desde la óptica humana, son intrascendentes o normales, desde la perspectiva absoluta del Creador. Y todo lo que el ser humano hace es revelante y, por lo tanto, está sujeto a examen. Por eso tenemos que clamar. Porque si yo hago algo, Él va a examinar mis obras. Él va a examinar por qué, con qué intención yo hice lo que hice. Es una constante evaluación. Exacto. En Hebreos capítulo 4:1 dice lo siguiente. Por lo tanto, estemos aterrorizados de la posibilidad de que, a pesar que la promesa de entrar en su reposo está en vigor, cualquiera de ustedes pueda ser juzgado de haberse quedado corto en alcanzarlo. Pues las buenas noticias también han sido proclamadas a nosotros, así como fueron a ellos. Pero el mensaje que ellos oyeron no les hizo ningún bien, porque los que lo oyeron no lo acompañaron con confianza, con emuná. Pero nosotros somos los que hemos confiado, los que entraremos y descansaremos. Es tal como Él dijo: en mi ira juré que ellos no entrarían en mi reposo. Él juró esto a pesar de que sus obras han estado en existencia desde la fundación del universo. Porque hay un lugar donde dice, refiriéndose al séptimo día, y reposó Elohim de todas sus obras en el séptimo día. Y una vez más nuestro texto actual dice, ellos no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y los que recibieron las buenas noticias anteriormente no entraron, Él de nuevo fija un cierto día. ¿Cuál es ese día? Hoy. Pero hoy en la era mesiánica, porque será el último reposo total de la humanidad. Dice, Él de nuevo fija un nuevo día. Hoy, después de tanto tiempo diciendo por medio de David en el texto que había sido dado, hoy si oyen la voz de Yahweh, no endurezcan sus corazones. Señores, esta es la parashá del día de hoy, una parashá que nos lleva a reflexionar de que todo reproche es bueno cuando viene del Creador, que el reproche espiritual es para llevarnos al conocimiento de la voluntad de nuestro Creador, de que si tú no reflexionas, no te haces un autoanálisis, no te autoexaminas, no eres crítico de ti mismo, no vas a poder aceptar las críticas de otros, no vas a poder elevarte sobre la escalera de Jacob. La escalera de Jacob fue mostrada a nuestra vida con un propósito, de que así como los ángeles subían y bajaban, cuando bajaban traían las respuestas de su Creador, cuando subían llevaban nuestra súplica, nuestro ruego, nuestro anhelo de poder sentir la presencia de Hashem. Quiera el Eterno que ustedes hayan entendido esta enseñanza de que la lashon hara, la lengua mala, de que el yeser hara, la mala inclinación, no es el diablo, no es ese ente con cachos y cola roja y un tenedor. La mala inclinación, la yeser hara, mora en nosotros con un propósito de que nosotros comprendamos de que el Eterno nos lo dio para que yo me esfuerce y me apegue más a mi Creador, y esa mala inclinación no gobierne en mí, sino que gobiernen los atributos de Hashem, que gobierne la voluntad divina en mi vida, que yo pueda ser un ente de luz en este tiempo de tantas tinieblas. Quiera Hashem
de que tú puedas comprender en este proceso en el cual estás, de que todo tiene un propósito. No sé si estás pasando enfermedades, no sé si estás pasando necesidades, no sé si estás pasando desilusiones en tu vida. Hashem quiere que tú te apegues a Él, que tengas jodma de Él, que puedas entender de que Él quiere comunión contigo, que tengas biná, que tú puedas, que todos tus sueños se concreten y que tengas da'at, conocimiento, entendimiento de que Hashem es el único Elohim que tiene que existir en tu vida. Quien les habló, el pastor, el roed de esta Kehilá, Walter. Nos vemos el próximo Shabbat. Que el Eterno los bendiga. Shalom.